Disculpa, Clemente. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, sí, quizás para que pueda quedar una mejor precisión, yo pediría que en la segunda disposición complementaria final pueda quedar con este texto. ¿Con qué finalidad? Para que no solamente los contratos que ya tienen una cláusula, ¿no?, que se aceptan y se someten para que vayan a, en caso de controversia o incumplimiento de pago, puedan ir a los notarios en base al decreto legislativo 1177. Pero ¿qué hay con aquellos contratos que tienen posterioridad a este decreto legislativo? Entonces, para que se puedan acoger, tendríamos que buscarle una fórmula, la cual propongo que podría quedar redactada de la siguiente manera. Los contratos de arrendamiento que celebran en el marco del decreto legislativo 1177, decreto legislativo que establece el régimen de promoción del arrendamiento para la vivienda, podría ser cualquier contrato antes de la dación de la ley y del decreto legislativo, o sea, de la ley que va a salir y el decreto legislativo 1177, podrán acogerse siempre y cuando podrán acogerse a la presente ley siempre y cuando suscriban una adenda que cumpla con las mismas formalidades del contrato de arrendamiento. Con eso le ponemos el candado para que vaya en misma sintonía con lo que el proyecto se está planteando. Gracias. Muchas gracias, congresista Karina. Congresista Miguel Román. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor viceministro, a todos los congresistas. Bueno, en realidad creo que todos apoyamos con entusiasmo esta iniciativa porque creemos que es fundamental ir dando la confianza necesaria para que pueda haber mayores inversiones en temas de vivienda para destinarlas a alquiler, en especial cuando esta propia comisión ha aprobado esta norma del programa Mi Alquiler, ¿no?, que está destinado a un subsidio para el alquiler joven. Y creo que se complementa con esta norma. Solo tenía una consulta que supongo que me la podrá aclarar el señor viceministro. Se señala que para el procedimiento del desalojo, el notario recibe una solicitud de desalojo, en base a eso inicia todo un procedimiento y una vez que lo termina, remite toda esa copia legalizada ante el juez de paz para que proceda. Y dice allí, proceda conforme a lo que establece el artículo 9. Y en el artículo 9 dice que culminado todo este procedimiento notarial, el interesado dice, formule una solicitud de lanzamiento dirigida al juez de paz. Yo no sé si allí de repente hay una duplicidad o un trámite innecesario en cuanto a que nuevamente el interesado, una vez que ya se ha culminado todo el procedimiento notarial, tiene que solicitarlo hacia el juez de paz, el letrado, ¿no? Entonces ahí tengo una duda que bueno, habría que ver de repente legalmente tiene algún sustento, algún asidero y podría en algún momento aclarárnoslo el señor viceministro. Eso es lo que quería intervenir, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Miguel. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción el congresista Clemente. Congresista Clemente. Gracias, presidente. A la congresista. Mira, lo que ha mencionado el congresista Román tiene toda la razón. O sea, el trámite que va a hacer el notario prácticamente es un tema administrativo y que nuevamente se va a encontrar el que va a tomar la decisión es el Poder Judicial. O sea, es más de lo mismo. O sea, no se solucionaría este tema como quisiéramos. Nos gustaría que directamente, si ya tienes un incumplimiento de contrato, que el mismo notario lo ha determinado, inmediatamente solicita a la policía el desalojo y se da, porque si no va a ser un trámite más de lo que anteriormente se ha llevado, que va al Poder Judicial. Creo que ahí sería esta observación y tomarlo en cuenta, presidente. Gracias. Continúe con congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, el procedimiento que prácticamente estamos diseñando a través de esta propuesta legislativa es un procedimiento expreso, exigible y un procedimiento cierto. Por eso es que tiene estas características. Creo que con el tema de la falta de pago, no depositó el pago, habría que precisar, y que no se extiende el plazo,
básicamente son como las condiciones fundamentales para este tipo de contrato. O sea, no agregarle nada ni mucho menos cualquier otro tema, porque si no se desvirtúa y al ser controversia ya no saldría de las manos del notario. Y mi otra precisión es, por eso también creo que hay que decir con precisión, falta de pago, no depositó el pago o no hay plazo extendido. Preciso y concreto para que el notario no tenga no, aquí hay una duda, se van al Poder Judicial. A ver, no pagan el plazo en el que se había convenido las partes para el contrato, se venció, supongo que se darán un plazo y no se puede comprobar porque eso existe una cuenta donde le van a hacer el depósito o dependiendo de la modalidad que ellos hayan contratado. Entonces creo que eso es verificable por el notario. Me pide una interrupción a congresista Beteta. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, creo es importante también ahí, porque a veces luego cuando no está bien la redacción genera problemas para la aplicación. Y creo que debemos de entender, porque eso es lo que yo he entendido del objetivo, no necesariamente tiene que ser los 3 requisitos que se cumplan, sino es porque cumplimiento de pago o por falta cumplimiento de fecha, o por falta de pago, o por otro, si no van a querer equiparar todos los requisitos y recién ahí van a aplicar. No, eso es importante porque hay que decir que esta norma lo que busca es de que los procesos de desalojo por inquilino precario no tengas que irte a 5 años de un juicio al Poder Judicial. Entonces, si el inquilino ha incumplido con estos requisitos, lo que tendría que hacerse es vía notarial y agilizar el tema, porque no hay derecho que quien alquila de buena fe su propiedad, luego no le pagan y encima le perjudican para ir a un proceso judicial. Gracias. Marisol Estela. Congresista Presidente, Marisol ¿me Espinosa. permite una interrupción para el congresista Clemente? Congresista Clemente, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol. Podríamos también proponer, presidente, ante este contrato entre el propietario y el inquilino, que se genera una controversia, podría ir a un centro de conciliación. Y eso tiene un rango de sentencia, con lo cual podría validar para el tema del desalojo. Gracias, presidente. Congresista Presidente. Marisol Espinosa, continúa. Pide. Después daremos el uso de la palabra. Que concluya la congresista Marisol Espinosa. Sí, Que concluya, presidente. Vuelvo a insistir, creo que igual, como señalaba Karina, la precisión es fundamental porque este es un proceso expreso y es el tema de la falta de pago, verificación que no se depositó el pago, y creo que es el plazo que no esté extendido. Y mi otra precisión es en el artículo 3º. Para precisión, presidente, ¿no? Dice en el inciso 1, los notarios de la provincia en la que se ubique el bien inmueble arrendado para la constatación de las causales de desalojo. Los notarios dentro de la provincia, no debería ser de la provincia, sino dentro de la provincia, porque cuando aprobamos la ley de notariado, precisamente en el artículo 3º, se aprobó la jurisdicción de los notarios y es a nivel provincial, o sea, puede ser en cualquier distrito, en el marco dentro de la provincia, y creo que también esa precisión hay que hacerla, porque si dice de la provincia, lo dejas abierto y nuevamente vamos a tener los mismos problemas. Nada más. Muchísimas gracias, congresista presidente. Espinosa. Congresista Osías Ramírez, quería hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. No, era para precisar que el desalojo sería en la cláusula que va insertada en el contrato. El desalojo será vía cláusula de desalojo voluntario inserto en el contrato de arrendamiento. Y con eso nos evitamos ir a juicio de tantos años. Gracias, presidente. Vamos a hacer uso de la palabra entonces al señor viceministro, dado que se ha pedido su aclaración. Antes, previo, congresista Miguel Román. Solo era una precisión, ¿no? Justo siguiendo un poco la línea de lo que se estaba señalando, se habla que las causales son vencimiento del plazo y incumplimiento del pago. Entonces, no sé si un poco para recopilar lo que aquí se ha dicho, como por ejemplo el tema de la extensión del plazo y algunas otras cosas, poner otra cláusula, digamos, el incumplimiento de otras condiciones que estén establecidas en el contrato, también sería causal
para el tema del desalojo, porque no sé, por ejemplo, está prohibido en el contrato el subarrendarlo. Entonces, si no cumples eso, también sería otra causa. Bueno, eso no, podría ser, no sé, es una opinión. Gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista muy breve, Francisco. Muy breve, solamente porque lo que dice ayer, lo que dice el congresista Román, lo discutimos ayer. Y entonces el tema es muy preciso, falta de pago, vencimiento de contrato, porque si le ponemos otra condición, que le cambió el color al departamento, se vuelve judicial, o sea, el notario no es juez, entonces creo que hay que ser preciso en esas dos condiciones, ¿no? Y eso lo discutimos ayer en la Comisión de Justicia, presidente. Muchas gracias. Bien, vamos a ceder uso de la palabra entonces al señor viceministro, dado que se ha pedido una aclaración de su parte. Viceministro Jorge Arévalo. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, lo que busca la norma es ir a dos causales muy precisas, la falta de pago y el vencimiento de plazo. Las demás causales que analizamos en las distintas propuestas y en la discusión ayer también, como menciona el presidente, en la Comisión de Justicia, las demás condiciones o causales generan una controversia y eso sí se tiene que discutir ya en presencia de un juez y hay que probar que eso realmente ha sucedido. En este caso, el vencimiento de plazo está acordado entre las partes y tiene una fecha fija que se puede corroborar. Y asimismo, dado que estos pagos que se están formando, que forman parte del compromiso del contrato, se hace a nivel bancario, en una cuenta bancaria, se puede determinar con facilidad los meses que no pagó, y eso es básicamente la prueba, y es muy fácil de corroborar si no, y ese es el encargo que se le está dando al notario, y para que el notario básicamente vea si la fecha ya venció y no se fue, o está el calendario de pagos y no cumplió con dos mensualidades consecutivas en esto. Entonces es muy preciso para darle el encargo. Y con respecto a las causales, efectivamente lo que dice el artículo 7 es alguna de las dos causales, no que las dos sean al mismo tiempo, y adicionalmente lo menciona, vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento o incumplimiento en el pago de la renta convenida. Por lo tanto, creo que basta que se dé una de estas condiciones y no más que una para que se proceda con el desalojo vía esta normativa. Con respecto a la participación del arbitraje, justamente el proceso judicial de desalojo pone como causal, como requisito previo ir a un arbitraje. Lo que busca ir a una conciliación. Lo que busca justamente esto, dado que son casos muy precisos de incumplimiento, es evitar un paso adicional a ese procedimiento. Con respecto a las inclusiones que mencionó la congresista Beteta, presidente, creo que está muy bien el hecho de que pueda extenderse a todos los contratos de alquiler, independientemente de la fecha en la cual se originó. Siempre y cuando, obviamente, las partes puedan firmar esa adenda, ¿no? También sería preciso poder incorporar que sean efectivamente los notarios de los distritos de la provincia, ¿no? No para hacer esa precisión, presidente, creo que sería adecuado, ¿no? Los notarios de los distritos en la provincia donde se ubica o donde se haya firmado el contrato. Bien, muchas gracias. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, lo que nosotros ayer en Justicia se aprobó y se señaló que también sí se busca, digamos, que estos contratos eviten los costos que puedan generar irte a un proceso judicial. Y lamentablemente sabemos que si nosotros determinamos en un solo distrito donde está la propiedad, entonces, ¿qué va a haber? Lamentablemente puede haber abuso por parte de los notarios que van a elevar las tarifas, pero si tú lo dejas a que la persona que va a, digamos, a denunciar o va a pedir la restitución del bien en el notario donde quizás le puedan cobrar más cómodo, entonces también con eso no estamos generando un monopolio, ¿no? Para que puedan de alguna manera abusivamente algunas notarías subir estos costos por estos servicios. Yo creo que lo otro permite que el ciudadano acuda de acuerdo a las condiciones económicas que también va a estar a su alcance, ¿no? Muchas gracias, congresista. Congresista Martí Lizana. Gracias, presidente. Una norma que me parece interesante y muy importante, presidente, porque en realidad esta norma va a ir al pueblo, en realidad, a la gente de menos incluso recursos económicos,
Porque el que tiene plata contratará pues un grupo de gente, sacará patadas a quien sea. Pero el pueblo no puede. Qué bien que lo tenga notario. Y estoy de acuerdo con la posición última que ha dicho Karina, la colega Karina Beteta. Que como no, el notario no va a decir sobre el bien ni nada por el estilo, que vaya pues la persona y busque al notario que menos lo cobre, porque también los notarios son algunos que cobran enorme cantidad de recursos, y que se deje esto abierto, la posibilidad, incluso hasta una amistad que puede tener y lo cobre un poco más cómodo se puede hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias. Francisco es notario. Si me permite. Por alusión. Pues. Lo que le comentaba la congresista Karina Beteta es que hay un tema que cuidar, que es el tema de colisionar con la ley de notariado. Y como dice el viceministro, la función es, el ámbito de jurisdicción es provincial. Entonces, si su inmueble está ubicado en Cañete, por ejemplo, Cañete tiene 5 distritos, y el ciudadano podía elegir ir a los notarios de cualquiera de los 5 distritos, no se limita solamente donde está ubicado, sino porque la función es provincial, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar de eso. Establecer otra condición sería riesgoso. ¿Por qué? Porque el notario cumple una función rápidamente y remite o solicita al juez de paz de la jurisdicción. Entonces, si fuera un notario de otra jurisdicción, estamos rompiendo un poco el esquema notarial. En la disposición complementaria tercera aparece está previsto, sí, que es dentro de la provincia, ¿no? En el caso de Lima, si está ubicado el bien en Miraflores, puede ser a cualquiera de los 160 notarios de la provincia de Lima, ¿no? Entonces yo creo que está bien la tingencia, pero está dentro de lo que establece la ley de notariado, que es el ámbito provincial del notario, ¿no? Bien, el señor ministro quiere hacer una precisión también antes ya de someter a la votación. Sí, la propuesta, lo voy a leer, lo que señala es, el solicitante tiene el derecho a tramitar el procedimiento de desalojo con intervención notarial ante el notario de su libre elección, de cualquier distrito dentro de la provincia en la que se encuentre el inmueble en materia de desalojo, conforme a la competencia establecida en el numeral 1 del artículo 3 de la presente ley. Creo que con eso hay la libre elección, que es lo que estamos buscando para evitar cualquier sobrecosto. Bien, señores congresistas, entonces con las precisiones siguientes, ¿no? La solicitud de incorporación de acumulación no la podemos hacer nosotros porque no está, digamos, en esta comisión, pero en el Pleno lo manifestaremos, la solicitud explícita de poder acumular el proyecto de ley del congresista Osías Ramírez, ¿no? En segundo término, las precisiones que se han establecido en la segunda disposición complementaria para que se pueda ampliar este tema a los otros contratos siempre y cuando se pueda firmar una adenda entre los contratantes. Y la tercera precisión planteada por la congresista Marisol Espinosa respecto al artículo 3, donde habla de la jurisdicción específica del notario. Entonces, con esas precisiones, congresistas, vamos a someter a votación el dictamen del proyecto de ley número 3633-2018 del Poder Ejecutivo, ley que regula el procedimiento no contencioso de desalojo con intervención del notario. Al voto, señores congresistas. Los que estén a favor. Los que estén en contra. Se ha aprobado entonces el dictamen del proyecto de ley 3663, ley que regula el procedimiento no contencioso de desalojo de intervención, de desalojo con intervención del notario por unanimidad. Siguiente punto, señores congresistas. Señor viceministro, muchas gracias. Puede usted retirarse en cuando menos. Mi voto en abstención, presidente. Mi voto en abstención. Perdón, vamos a hacer constar la abstención del congresista Francisco Villavicencio. Dictamen recaído en el proyecto de ley 3381, ley que propone la ley que fortalece la atención ante heladas y friaje a través de viviendas mejoradas y atención médica. En mi calidad de presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, me permito, señores congresistas, presentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 3381, ley que fortalece la atención ante heladas y friaje a través de viviendas mejoradas y atención médica. La presente iniciativa ingresó a nuestra comisión para su estudio y emisión de dictamen en fecha 18 de septiembre del año 2018.
El proyecto de ley busca fortalecer la atención a los pobladores de las zonas altoandinas ante heladas y friaje a través de viviendas rurales mejoradas y atención constante de salud con brigadas médicas en zonas altoandinas en el marco de la gestión de riesgos climáticos, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector la articulación intergubernamental con los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales para la atención en zonas afectadas por heladas y friaje mediante contrapartidas presupuestales de manera eficiente. Está aquí también el autor del proyecto de ley, el congresista Horacio Pacori. Vamos a ceder el uso de la palabra, si a él le parece, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ser breves con la exposición, manifestando primero de que esto es un proyecto de ley que nosotros lo acogemos ante una demanda y una situación que lo vivimos año a año, principalmente en las zonas altoandinas. Como ustedes saben, los efectos climáticos que tenemos año a año hacen de que principalmente en los meses de mayo, junio y julio, las zonas altoandinas, principalmente el sector rural, sea la que se vea afectado por el tema de las heladas y el friaje. El tema de las heladas y el friaje ha hecho la afectación no solamente a las personas del sector rural, sino los sectores más vulnerables de la población son los niños y las personas de la tercera edad. Cuando hicimos la visita de campo para ver este problema, señor presidente, pudimos darnos cuenta que el principal problema de este tema y los efectos que tenía, excepto en la pérdida de vidas humanas y las enfermedades que genera, se debía a la precariedad de las viviendas y la inadecuada atención en acceso a salud, señor presidente. Entonces, es por eso que nosotros presentamos esta ley para fortalecer la atención a los pobladores de las zonas altoandinas ante heladas y friajes a través de viviendas mejoradas y de atención médica. En la actualidad, señor presidente, tenemos desde el Ministerio de Vivienda y Saneamiento el Programa Nacional de Viviendas Rurales, que prioriza la ejecución de viviendas rurales, pero esto está sujeto a un programa. También está el FONCODES, que es el programa que depende del MIDIS, y está en otros sectores. Ahí se están duplicando acciones, que es importante atenderla, pero con esta norma podríamos tener la oportunidad de poder unificarla. Por otro lado, señor presidente, el CENEPRED, que es el organismo que tiene que ver la prevención de desastres, que además tiene una articulación de nivel multisectorial, no ha podido unificar, atender el tema de la atención en el tema de viviendas. Entonces, es por eso que presentamos esta iniciativa y saludamos la decisión que ha tenido la Comisión en que este tema no solamente esté en atención de viviendas y atención de salud a través de brigadas desde el sector de salud por atender los viajes, sino que tenga que ver con el tema que es importante mencionarlo, señor presidente, que tiene que ver, que cuida el tema del aspecto económico del sector del campo con el tema de los cobertizos, que también ya lo está haciendo el Ministerio. Entonces, en ese sentido, creemos de que esta iniciativa sí ayudaría a este sector del campo, principalmente el sector rural, para que pueda acceder a un tema de vivienda, pero con la distinción para poder prevenir los efectos que generan las heladas y el friaje a lo largo del país, principalmente en las zonas altoandinas, señor presidente. Muchas gracias, congresista Pacori. Voy a invitar a la asesora de la comisión, Jessica Valladares, para que pueda dar lectura a la fórmula legal del dictamen correspondiente al proyecto de ley 3381. Por favor. Ley que fortalece la atención a los pobladores de las zonas altoandinas ante heladas y friaje a través de viviendas mejoradas y atención médica. Artículo 1. Objeto de la ley. Fortalezcase la atención a los pobladores de las zonas altoandinas ante heladas y friajes a través de viviendas rurales mejoradas y atención constante en salud con brigadas médicas en zonas altoandinas en el marco de la gestión de riesgos climáticos, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Artículo 2. Articulación intergubernamental e intersectorial. Encárguese a la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector la articulación intergubernamental con los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales para la atención en zonas afectadas por heladas y friaje mediante contrapartidas presupuestales de manera eficiente. Encárguese la articulación intersectorial en forma conjunta a la Presidencia del Consejo de Ministros con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa
con el objeto de fortalecer la atención ante las heladas y el friaje. Artículo 3. Mecanismos de atención. 3.1. Encárguese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la atención prioritaria en la implementación del Programa Nacional de Vivienda Rural a través de viviendas rurales mejoradas, acondicionada bajo un diseño bioclimático, mejorando y garantizando el confort térmico ante heladas y friaje. 3.2. Encárguese al Ministerio de Salud la implementación de brigadas de atención médica durante todo el año, especialmente entre los meses de marzo y septiembre de cada año, para la población vulnerable de las zonas altoandinas afectadas por las heladas y friaje, especialmente en ancianos y niños, con la finalidad de disminuir las brechas de atención en salud. 3.3. Encárguese al Ministerio de Agricultura y Riego la atención veterinaria, además de la implementación de cobertizos, esta última en articulación con el Programa Nacional de Vivienda Rural. Artículo 4. Focalización de zonas altoandinas afectadas por heladas y friaje. La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, focalizan o implementan un registro de comunidades campesinas, centros poblados y distritos de las zonas altoandinas afectadas por heladas y friaje. Disposiciones complementarias finales. Primera, los programas presupuestales de contrapartida con el objeto de viabilizar la ejecución de intervenciones en las poblaciones vulnerables ante heladas y el friaje de parte del Gobierno Nacional estarán en marco a lo dispuesto en el programa presupuestal 0068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Programa presupuestal 111 y de los gobiernos subnacionales, Ley 2787, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. Segunda, el Poder Ejecutivo, debido a la urgencia que se presenta, reglamenta la presente ley en un plazo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de su publicación. Disposición transitoria. La presente propuesta legislativa es de carácter obligatorio para un periodo de 10 años desde la fecha de su publicación. Puesta en consideración la fórmula legal, señores congresistas, se abre el debate sobre el dictamen al proyecto de ley 3381. Congresista Miguel Román. Muchas gracias, presidente. Solamente creo que todos al final estamos de acuerdo con este proyecto. Sabemos la problemática que existe, que es recurrente todos los años y que creo que merece nuestra atención y necesita una solución. Solo quería señalar en el artículo 4, cuando se habla del tema de la focalización y se da esta tarea a varias instituciones, no sé si sería recomendable también considerar a los gobiernos subnacionales, ¿no? Me refiero a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que son los que están ahí, más cerca de la población, que conocen su realidad, que están ahí viendo año a año cómo es que estos fenómenos se van repitiendo y que también podrían ser incorporados en esta tarea de la focalización que está planteando el artículo 4, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Román. Congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Saludar al congresista Pacori por este proyecto de ley, reclamado principalmente por las poblaciones altoandinas vulnerables. Lo que sí tendríamos que ver es, presidente, cómo hacemos que no colisione con estas decisiones que el Ejecutivo toma cuando hace declaratorias de emergencia, porque actualmente cuando esto sucede, y lo estamos viviendo, el Ejecutivo declara en emergencia y luego todos los ministerios se abocan a ver las soluciones cada uno en los sectores, si es vivienda, si es educación, si es salud, si es agricultura, todos están abocados a ayudar a estas personas que están vulnerables por el tema del friaje. Ver que este marco legal no colisione en este caso con la declaratoria de emergencia, porque
en la declaratoria de emergencia el Ejecutivo hace que involucra a todos los gobiernos regionales, municipalidades, a trabajar en conjuntamente, incluso que puedan utilizar sus propios presupuestos, ¿no? Que incluso pueden ser destinados a obras y se destinan para la emergencia. Entonces sería cuestión de revisar esto, presidente, pero es saludable la normativa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Clemente Flores. Congresista Martínez Lizano.